Muchísimas gracias, Rafael, por haber contado conmigo. Querida amiga Rosa y presidenta, querida Almudena y presidenta también, enhorabuena, porque sin duda este paso que habéis dado va a ensalzar aún más, si cabe, la gastronomía andaluza y la cordobesa. Rafael no lo ha contado todo cuando ha dicho los motivos por los que yo estoy hoy aquí. Y no lo ha contado todo porque si lo hubiese contado todo no hubiese podido contarlo yo, está clarísimo, ¿no? El flamenquín es uno de mis platos preferidos. Me parece que hace ya varios años, Almudena, te pregunté ¿dónde puedo comer un buen flamenquín como los de antes en la hostelería cordobesa? Y como la respuesta fue extraordinariamente diplomática, decidí hacerlos yo. El flamenquín no solo se fríe, el flamenquín va acompañado de patatas fritas. Seguramente eso aparezca en la receta. Y además, casi siempre, por no decir siempre, va acompañado de una salsa mayonesa. Casi siempre. Y una salsa mayonesa con aceite de oliva virgen extra es una verdadera locura, es un deleite. Se comienza poniendo una cara extraña la primera vez que se prueba, pero no se puede luego parar de tomarla, y eso tengo muchísimos ejemplos que no voy a poner ahora. Y las patatas fritas en aceite de oliva virgen extra son otra dimensión completamente distinta. O sea, hay dos preguntas. ¿Hay vida inteligente fuera de la Tierra? Esa sería una. ¿Hay patatas fritas sin virgen extra? Esa sería otra, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar mucho. La Cátedra de Gastronomía de Andalucía y este Consejo Regulador, y por ponerles nombre, este Consejo Regulador y Rafael Moreno Rojas, con otro gran equipo, venimos desde hace mucho tiempo trabajando, en fin, haciéndonos sobre todo preguntas, ¿no? Sobre todo preguntas. Y una de las preguntas que nos hicimos es, ¿se han hecho buenos trabajos sobre la fritura y el aceite de oliva virgen extra? La respuesta es sí. Pero ¿se han hecho todos los trabajos? ¿El enfoque de los trabajos se puede mejorar, o al menos, si no mejorar, se puede abrir? La respuesta también es sí. Lo maravilloso que tiene la mente humana es que es infinita. Infinita, lo estamos viendo en la estupidez, pero también es infinita en la capacidad de hacerse preguntas, ¿no? Y por eso progresamos. Y un enfoque que le hemos dado, y que hasta ahora no se ha dado, es el de, ¿me puedo quitar? Me voy a quitarla. ¡Ay, por Dios, esto es otra cosa! Esto es libertad. Es si realmente, hoy le he dado para adelante, si realmente la fritura con aceite de oliva virgen extra aporta algo más que una buena terminación en los alimentos. La buena terminación no se cuestiona, sobre todo en algunos productos, y también depende mucho de la técnica, pero si aportaba algo más. Y por eso lo he titulado Buscando la fritura más saludable. Hay una serie de consideraciones previas sobre la fritura. De esto, Almudena, Rosa, seguramente haya muchas personas que entiendan mucho más sobre el origen gastronómico de la fritura, pero vamos a hacernos las consideraciones previas sobre la fritura y el aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva virgen extra, sobre todo virgen, el zumo de la aceituna, está científicamente demostrado, es la mejor grasa que podemos consumir. Eso, hoy por hoy, no hay ningún tipo de duda científica. Si consumimos aceite de oliva virgen extra, vamos a vivir mejor que si no lo consumimos, o al menos con más salud. Algo que seguramente todavía tardaremos tiempo en conocer es que se desconoce a ciencia cierta el origen de la fritura como técnica culinaria. No se sabe en qué momento de la historia o de la prehistoria se empezó a utilizar. Sabemos más o menos por dónde llegó, pero no lo sabemos científicamente. Históricamente, la única grasa, y eso lo conocemos por motivos obvios, la única grasa vegetal utilizada en la fritura en el arco mediterráneo era el aceite de oliva virgen, el zumo de aceituna. ¿Por qué? Porque no había técnicas de refinado, porque obtener el aceite de las semillas es mucho más complicado que obtenerlo de las aceitunas. Tan sencillo como que una aceituna se rompe con la mano
y el liquidito que sale ya vemos que es graso. Con dejarlo reposar, separaríamos el agua del aceite y tendríamos aceite para freír. La fritura con aceite de girasol se introduce en España a mediados del siglo XX. Antes no existía el aceite de girasol en la fritura, aquí en España ni en prácticamente ningún sitio. Y la fritura, aunque es muy popular, no está nutricionalmente bien vista. ¿Por qué? Bueno, pues que los nutricionistas y los especialistas en salud consideran que la fritura, bueno, aporta demasiado contenido calórico y cambia un poquito los alimentos. Dicho eso, es muy popular y forma parte de nuestra cultura gastronómica y forma parte de la dieta mediterránea, aunque haya fórmulas de cocina en la dieta mediterránea que están mejor consideradas. A ver, esto le damos al botón y debemos... sí, es que da vueltas el olivito de la denominación. Bien, preguntas frecuentes que nos hacemos los que nos dedicamos a esto del mundo del aceite de oliva y que nos hacemos preguntas frecuentemente. ¿El aceite de oliva virgen extra se comporta en la fritura del mismo modo que otras grasas? ¿Cuánto se deteriora? ¿Qué se deteriora en el aceite de oliva virgen extra? ¿Cuándo? ¿En qué momento se deteriora? ¿En qué condiciones? Hay muchísimas preguntas y muchas de estas que yo estoy haciendo aún no tienen respuesta. Tendremos que buscarla, digo yo. ¿Hasta cuándo puedo freír con el aceite de oliva virgen extra? ¿Cuál es la mejor técnica de fritura con el aceite de oliva virgen extra? Y antes de pasar a buscando respuestas, a mí me gustaría comentar alguna cuestión y voy a empezar por la última. ¿Cuál es la mejor técnica de fritura? ¿Sí? Que está entrando sonido por dos lados y hace eco. Bien. Bueno, esto del online es algo que yo... Bien. ¿Cuál es la mejor técnica de fritura con el aceite de oliva virgen extra? Aquí tengo que decirlo. Con las técnicas actuales o utilizamos sartén o como utilicemos freidora, el aceite de oliva virgen extra funciona mal. ¿Y por qué funciona mal? Pues porque el aceite de oliva virgen extra tiene sobre todo ácido oleico, que es mucho más viscoso que el ácido linoleico, que por ejemplo es muy abundante en muchos aceites de semillas, por ejemplo el girasol. ¿Y eso qué provoca? Bueno, si habéis visto funcionar, me hubiese gustado traer un vídeo, lo traeré para la próxima vez porque me voy a hacer una freidora de cristal rosa. Nos la vamos a hacer Rafa y yo, una freidora de cristal para que se vea cómo se comportan las grasas en la fritura, en la freidora. Sucede lo siguiente, el aceite de oliva, los aceites de oliva en general y el virgen extra en particular son mucho más viscosos que los aceites de semillas, precisamente por el linoleico, por su contenido el linoleico. Y ahora veremos otra consecuencia que tiene esa mayor viscosidad. Como es más viscoso, la velocidad a la que precipitan las partículas, por ejemplo, de cobertura del flamenquín cordobés, ese pan rallado, es mucho más lenta cuando freímos con un aceite de oliva virgen extra que cuando freímos con un aceite de girasol. Como precipita mucho más lentamente y en la freidora hay corrientes que se llaman convectivas de convección, el aceite caliente está arriba, el aceite frío está abajo y se genera una corriente y al final se acaban igualando las temperaturas. Bueno, pues esas corrientes de convección también lo que hacen cuando hay una baja velocidad de precipitación en el aceite, que es lo que sucede con los aceites de oliva vírgenes extra, cuando hay baja velocidad de precipitación, las partículas no llegan nunca a precipitar, están permanentemente circulando dentro de la freidora y esas partículas se van friendo y friendo y friendo y friendo. ¿Qué sucede? Cuando el aceite se enfría, las partículas precipitan y volvemos a tener otra vez el aceite limpio. Pero mientras estamos friendo en continuo, como se hace normalmente en la hostelería, el acabado del producto es un acabado más oscuro porque se está tiñendo el aceite con esas partículas que se están tostando. Pasa con el pan rallado, pasa con la harina, con todo tipo de coberturas. O sea, es un problema físico el que tenemos con los aceites de oliva en general y con el virgen extra en particular. No precipitan bien las partículas. Sucede también otra cosa, que tendría una solución fácil, pero no con las freidoras actuales, que incluso habiendo precipitado las partículas y estando depositadas en el fondo de la freidora,
esas partículas, como el aceite es viscoso, bastante viscoso, el aceite de oliva virgen, tienen más fuerza de arrastre, más fuerza de arrastre, la corriente convectiva tiene más fuerza de arrastre y llega a arrancar incluso las partículas que hay en el fondo. Entonces, la técnica de fritura con aceites de oliva vírgenes extra, o la cambiamos o realmente la freidora no sirve, salvo que utilicemos la freidora exclusivamente para elementos que no necesiten de cobertura. Por ejemplo, la patata frita. La patata frita se puede freír en una freidora y funciona de escándalo. Tenemos que trabajar precisamente en mejorar la técnica de fritura, porque hay otra serie de preguntas que cuando se contesten, y ahora contestaremos alguna de ellas, nos dirán que la mejor grasa para freír, aunque sea en freidora, mejoremos la técnica de fritura, siempre es el aceite de oliva virgen extra, siempre. Si freímos en sartén no tenemos ese problema, sobre todo si freímos en sartén, y como hay que hacer con todos los aceites, limpiamos la sartén de cuando en cuando, porque como no la limpiemos, vamos a hacer un fondo. Bien, ¿hasta cuándo puedo freír con el aceite, sobra una tilde, con el aceite de oliva virgen extra? Podemos freír muchísimas veces. ¿Hay algún estudio robusto, bien planteado y estadísticamente robusto, para que nos diga cuánto nos va a durar el aceite y cuál es la comparativa? Hay algunos estudios, pero no son suficientemente robustos. Todos los estudios indican que dura muchísimo más, que se deteriora mucho más tarde que la mayor parte de los aceites de semillas. Pero unos dicen que 8 veces, otros dicen que 30 veces, otros dicen que 7 veces, otros dicen que 4 veces. Tendremos que encontrar la respuesta. Pero yo creo que ahí no está el tema. El tema está en realmente cuando freímos con aceite de oliva virgen extra, ¿estamos aportando algo que no se aporta al alimento cuando freímos con otras grasas? Pues es evidente que sí. Es evidente que sí. Y por eso lo he puesto en interrogante. Por eso podemos hablar de fritura más saludable con aceite de oliva virgen extra. ¿El motivo cuál es? Los distintos trabajos realizados apuntan a una menor absorción de la grasa en los alimentos cuando estamos friendo con virgen extra comparado con otras materias grasas. La respuesta a esa pregunta, bueno, por utilizar una parte de la respuesta, pero muy sencilla y que se puede entender muy bien y de la que ya he hablado, al ser más viscoso hay menos absorción de grasa. Digamos, los poros por los que una patata absorbe la grasa absorben más fácilmente un aceite de semilla, que es más fluido, que un aceite de oliva virgen extra, que es menos fluido. O sea, lo que es una desventaja en la fritura para la freidora es una ventaja luego. Pero esa es solo una de las partes de la respuesta que todavía estamos buscando, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que una patata frita con aceite de oliva virgen extra engorda menos, aquí he puesto aporte calórico, engorda menos que una patata frita con aceite de girasol. Estamos estudiando, ahora voy a poner las conclusiones de un estudio que hemos hecho y que es muy preliminar y que iniciamos Rafael Moreno Rojas con una alumna que ha hecho un trabajo fin de máster, que es muy interesante. Es la primera, digamos, es el título de todo el tratado que tenemos que hacer para hablar de la fritura más saludable. El aceite de oliva virgen extra en la fritura aporta menos contenido calórico porque se absorbe con mayor dificultad en determinadas condiciones y, por tanto, podemos afirmar, y eso coincide con otro montón de trabajos que se están haciendo, que freír con aceite de oliva virgen extra nos da alimentos terminados que engordan menos que fritos con otras grasas. Sucede otra cosa importantísima, y ahí hablamos también de salud, pero salud con mayúsculas. Los componentes bioactivos, de esos que tanto se habla en los estudios y que además hacen que el aceite,
son la causa de que el aceite de oliva virgen extra sea la grasa más saludable que podemos consumir, que está científicamente demostrado. Los componentes bioactivos, los antioxidantes, los tocoferoles, todos los componentes bioactivos que tiene el aceite de oliva virgen extra son incorporados a través de la fritura con esa pequeña absorción al alimento. Claro, ahí nos podemos preguntar, ¿hasta cuándo están esos componentes bioactivos incorporándose al alimento? ¿En qué número de frituras? Va a depender mucho de la temperatura, del tiempo en el que estemos calentando el aceite de oliva virgen extra y de la oxidación de este, ¿no? O sea, es una variable, va cambiando con el tiempo. Pero la primera, la segunda fritura, maravillosas. Le estamos metiendo fenoles a punta pala al producto. Nos estamos tomando una patata frita, una croqueta, un flamenquín cordobés, que además de estar riquísimo, incorpora todo lo que tiene el aceite de oliva virgen extra cuando está crudo. El cuánto, el hasta cuándo y el cómo son cuestiones que tenemos que estudiar. Y ahí estamos a brazo partido, como se dice, Universidad de Córdoba a través de la Cátedra de Gastronomía, la Academia Andaluza, la Academia Cordobesa, la Denominación de Origen Baena y todo el que quiera sumarse, porque esto es un trabajo en el que no hacen falta líderes, lo que hacen falta son currantes, eso es lo que hacen falta. Vamos a ver más cuestiones. Dije antes que un trabajo fin de grado, no de máster, de Milena Chumillas, a la que agradezco públicamente que colaborase con nosotros y que además colaborase también. El título del trabajo es Patatas fritas, influencia en el contenido calórico y captación de grasa. Se hizo, voy a resumirlo muchísimo. Se hicieron experimentos con aceite de girasol altoleico, aceite de oliva, mezcla de refinado y virgen y aceite de oliva virgen extra de nuestra denominación de origen, de la denominación de origen Baena. Los tutores fueron Alicia Moreno y Rafael Moreno. ¿A qué conclusiones llegó Milena después de ese trabajo? Como digo, estamos escribiendo el título de todo lo que tiene, del tratado que luego tendremos que escribir en el futuro. Las conclusiones son que el aceite de oliva virgen extra presenta menores inercias térmicas. Bien. El factor que más afecta, eso es algo que se conocía, el factor que más afecta en la fritura es el corte de la patata. Aquí, efectivamente, con patata más gruesa, pont neveu, ¿no? Se llama el tipo de corte. Una patata gruesa, hay una menor absorción de grasa. La interacción entre el tipo de aceite y el corte de patata, eso es una variable que influye muchísimo. El tipo de aceite afecta al grado de absorción y contenido calórico. El aceite de oliva virgen extra, en determinadas circunstancias, como he dicho, absorbía bastante menos. Creo que era hasta un 20% menos, ¿no? Un 20%, es que es tremendo, Es que un 20% menos es engordar un 20% menos cuando uno se come las patatas. Es que eso da mucha tranquilidad, eso da muchísima tranquilidad. La cantidad de patata influye en el contenido calórico. El porcentaje bajo de captación de aceite, se obtenía entre 170 y 190 grados, dependiendo de la freidora. O sea, aquí el experimento fue así, pues hay otra variable que es con qué freidora estamos friendo. Y la temperatura tiene poco efecto en el contenido calórico. La temperatura tiene poco efecto en el contenido calórico, lo que tiene es muchísimo efecto en la velocidad de degradación de la grasa, muchísimo. Y desde aquí reivindico algo de lo que poco se habla, el pochado. Eso que ahora, como técnicamente se llama el confitado, ¿no? Eso que es como una fritura a baja temperatura, que me gusta a mí llamarlo, ¿no? Una fritura amorosa con la que no se deteriora absolutamente nada el aceite de oliva virgen extra. No llegamos ni siquiera a desodorizarlo. O sea, es que pochando unas patatas, en vez de achicharrándolas, porque yo veo a la gente, nosotros tenemos un concurso de tortilla española por escuelas de hostelería y lo más difícil de todo para los alumnos es hacer la patata, una buena patata para tortilla de patatas, porque o la dejan cruda o la achicharran. La velocidad que hay por hacer la tortilla, eso es increíblemente malo. Bueno, pues un aceite de oliva virgen extra bien tratado en la cocina, un buen pochado, es cierto que en el pochado se absorbe o da la sensación de que se absorbe más aceite,
Pero no, es solo que da la sensación. Como lo hemos calentado poco, es algo más viscoso que cuando lo calentamos más. Y entonces sacamos la patata y se ve empapada en aceite. Una vez que la reposamos, cuando queda reposada, vierte todo el aceite que tiene y el contenido graso es muchísimo menor que el que aparentemente es así. ¿Eso cómo lo comprobamos? Cojamos la patata, si nos mancha, es que está demasiado grasa, vamos a dejarla todavía decantar. En el pochado no se deteriora el aceite. Si ponemos el aceite de oliva virgen extra a 200 grados durante 4 horas de forma ininterrumpida, pues lo estamos achicharrando. Son tantísimas las cuestiones que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando. Como he dicho, hacen falta pocos líderes y muchos currantes como Milena, currantes como Rafa, currantes como todos los que estáis aquí, y tenemos que continuar porque el trabajo es bastante difícil. Y como bien decía un filósofo del siglo XX, que se llamaba Homer Simpson, se sigue llamando Homer Simpson, pues nada, como hay tanto trabajo, que sepáis que intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Así que muchísimas gracias. Gracias de verdad.